Seguimos. Bueno, fíjense, aquí está la playa de descarga. Aquí está la primera parte, donde aquí tenemos el recipiente este dibujado medio estrambólico. Esto lógicamente que es una vez que se desconecta la manguera, siempre queda algo en la manguera y se vuelca en este recipiente. Fíjense que pueden quedar 50 litros. 50 litros llenamos un tanque de combustible de un auto. Ya tenemos ahora en este momento casi 400 pesos. 400 pesos en gasoil, ¿no? Por lo tanto, esto luego se viene con una manguera, se bombea y se inyecta, se envía al depósito. Aquí tenemos el primer filtro, que es lo que vemos aquí, y aquí arriba está el indicador de presión diferencial de este filtro. Vamos más atrás, a ver, si no, aquí vemos la parte de atrás. Vemos que aquí atrás no se alcanza a ver bien, pero está la cañería que va para atrás, y tenemos la primer válvula de 3 vías, donde o va para una bomba o para la otra bomba que dijimos que estaba en el backup. Luego las bombas se vuelven a unir en la cañería y van a dos filtros, que son estos que están acá, están diagramados en el PNI. Estos filtros también tienen indicador de presión diferencial. Fíjense que aquí tienen indicadores. Después la próxima diapositiva, esta diapositiva se ve mejor, que tienen dos tubing que mide presión aguas arriba y aguas abajo del propio filtro para indicar el grado de suciedad que tiene el filtro, ¿no? ¿Qué válvulas se utilizan para estos casos? Son válvulas de esfera estas, pero son de acción manual, lógicamente, ¿no? Vamos a girar. Bien, fíjense aquí, esta es bastante importante. Y bueno, voy a hablar un poquito de la instalación eléctrica, porque no tiene que, sí, tiene que ver también con la parte de instrumentación, y más en estos casos. Fíjense, aquí tienen, y si pueden, amplíen su pantalla donde dice pantalla completa para verlo un poco mejor. Tienen las dos cajas que se esquematizan acá, que son las de que tienen el control manual. Y aquí hay una que no está esquematizada en el PNI, pero en todos lados hay en todos lados de su proceso, que es un golpe de puño. Esto es para parar las bombas en cualquier momento por si hay alguna falla, un imprevisto, donde viene el operario, golpea el pulsador y se detiene la alimentación de combustible. Se para las bombas, cualquier bomba que esté funcionando. Eso, por si hay algún derrame, alguna pérdida o algo, es un paro rápido. Y las dos cajas que son las que se presentan aquí en la PNI. De acción manual de cada bomba. Fíjense, bueno, acá tienen una conexión eléctrica a tierra para el camión. Esto es obligatorio para estar siempre al mismo, para que no haya diferencia de potencial en algún punto, que se pueda dar en el momento de la conexión alguna chispa y se produzca la ignición del combustible. Bien,
Fíjense que son todas cañerías antiexplosivas, toda instalación antiexplosiva. Para el que no sabe, una caja antiexplosiva tiene esta forma y es una caja con las cajas antiexplosivas tienen una pared bastante grande, son de hierro fundido, y la tapa tiene como si fueran todos perforaciones, todo como bridadas, con varios bulones alrededor, con lo cual si se produce una explosión eléctrica dentro de la caja, la idea es que no salte la tapa, sino que está a presión, y que los gases se expandan y se enfríen a la vez, por eso tiene ese sistema, por el contorno de la brida, y evitar la propagación de la explosión, debido a que ya es un área clasificada. Obviamente que puede ser muy discutible que la clasificación de este área, porque está en intemperie, porque está alejado del producto, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre es una lucha entre los inspectores y la gente como yo, que es por ahí encargada del proyecto, etcétera. Bien, en este caso es todo antiexplosivo. La conexión eléctrica de la cañería también es antiexplosiva. Fíjense que tiene un niple aquí y tiene un sellador. ¿Qué es un sellador? Es este elemento que está aquí, que después lo vamos a ver más grande en otras diapositivas. Es como si fuera un canito con una Y, donde el cual nosotros sacamos el tapón que tiene roscado y le inyectamos una pasta selladora, con la cual se expande dentro del caño. Y esa pasta, ¿qué hace? Aísla los tramos de cañería. Va a aislar el tramo de cañería con el que está acá abajo. ¿Para qué? Para que si se produce una explosión, una chispa eléctrica aquí, se evite la propagación por toda esta cañería. O sea, aislamos este tramo de cañería. Por lo tanto, si hay gases combustibles, por ejemplo, en un sector de la cañería, se evita o se separan los tramos de cañería para evitar la propagación de la explosión. Aparte, aquí se coloca el niple para aislar lo que es la caja del resto de la instalación, porque el contacto eléctrico está aquí, entonces aísla esta parte. Lo mismo con esta y lo mismo con esta. Toda la cañería es más que nada, aparte de ser antiexplosiva, puede ser que esté abierta acá sin ningún problema, es para darle rigidez mecánica, o sea, protección mecánica, por si el camión pisa el cable y se rompe el cable, o cualquier, por ejemplo, el operario pisa el cable para ir, se puede romper el cable y hacer un cortocircuito, siempre tiene que tener protección mecánica como la cañería esta. Bien. Bueno, fíjense que, a ver si esto estaba dibujado, no. Aquí atrás está la brida y sale para atrás. Aquí van a encontrar, bueno, un indicador de presión que no está en esta parte del PNI y una válvula de ingreso de combustible. Bien, siguiendo en el mismo esquí, vemos las bombas, ya son bombas antiexplosivas. Fíjense la conexión, aquí está las bombas, el motor de la bomba en realidad. Fíjense que si conocen un motor de vista, la parte de la hornera de conexión son mucho más chicas que esto. Esto es un motor APEX, o sea, prueba de explosión, y aquí tienen un caño flexible metálico con una conexión lógicamente antiexplosiva. Aquí vamos a ver la placa de la bomba, donde aquí abajo nos dice EX, que es la prueba de explosión, indica eso está normalizado. Depende el grado, la clase y la clase
y la zona donde estemos se clasifican según normas. Por ejemplo, si van a la IRAN es la 60079-10. Esa es una norma para áreas clasificadas de expresión, y van a ver, bueno, no quiero extender, pero van a ver muchas fórmulas para hacer, con radios, desde el punto de goteo, etcétera, etcétera. Para la clasificación de las áreas, también depende mucho de la clasificación, si son polvos combustibles, si son gases combustibles, líquidos, etcétera. O incluso metales. Y para el caso de la EA, está tomando mucho valor ahora, la Asociación Electricidad Argentina, es la 90079 para la clasificación de áreas antiexplosivas. Bien, fíjense, y vamos a repasar bien, van a recordar la clase número 5, 5 6, no, antes, 4, la clase 4, donde vimos actuadores rotantes. Esto es un motor asincrónico en jala bardilla, como el 80% de los que se utiliza en cualquier industria. Y fíjense, la placa nos dice que, bueno, un motor trifásico, grado IP55, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos. Y tenemos, bueno, el 50 Hz, las tensiones son 380, 660 volt, kilowatts son 5,5 kilowatts o 7,5 HP, la relación es 0,75 aproximadamente. La velocidad es 2933 o 35, bueno, no hace tanta diferencia, pero recuerdan que esta es la velocidad nominal en el rotor, o sea, en el que gira el eje. La velocidad nominal, o sea, para tensión nominal, corriente nominal y cargas nominales. Lo que va a depender más es la carga. Si tenemos una carga nominal, si lo cargamos, o sea, si la ecuación de carga resistiva es igual a la carga nominal del motor, o sea, el par motor nominal, va a cumplir todas estas características. O sea, va a ir a esta velocidad, va a consumir esta corriente, y bueno, la tensión de alimentación es constante y la frecuencia también. Bien, ¿cuál va a ser la velocidad en el estator? Si la velocidad rotórica es de 2933-35, lo que sea. Bien, va a ser 3000 RPM, porque se acuerdan que el funcionamiento del motor asincrónico por inducción era, lógicamente por ser asincrónico, es tratar de seguir el campo estatórico, el campo rotórico. La diferencia entre los dos era lo que llamamos el deslizamiento. Ese deslizamiento va a ser proporcional a la carga que tenga el motor. Ahora, para una carga nominal del motor, vamos a tener un deslizamiento nominal de la diferencia entre la velocidad rotórica y la velocidad estatórica. La velocidad rotórica en este caso es 2933 y la velocidad estatórica, para, suponiendo este motor que tiene un par de polos, estimamos que es de 3000 RPM, ¿no? Porque puede ser de 3000, 1500, siempre que sea la frecuencia 50 Hz, 3000, 1500, 750, etc. Las corrientes son 10,8 y 6,24 amperes, y el coseno phi es 0,87. No vamos a hablar más del coseno phi porque la vez que me pongo a hablar del coseno phi pierdo una hora aproximadamente. Esto es por el corrector del factor de potencia que necesitamos tener en cuenta, pero en este caso no le vamos a dar importancia. Ahora bien, voy a recalcar las conexiones del motor.
Fíjense, es un motor 380/660 y tengo, en este caso, esta planta está instalada en Argentina, por lo tanto tengo una alimentación, una línea trifásica que la alimentación de este motor puede venir la misma energía del generador que está alimentando, o sea, la turbina, y es una corriente trifásica de 380 volts. Bien, si tengo una alimentación trifásica de 380 volts a este motor que están viendo la placa aquí, ¿en qué lo voy a conectar? ¿En estrella o en triángulo? Estrella, triángulo, por las dudas. No, bueno, vamos a hacer un arranque directo. Y generalmente, cuando hablamos de arranques, también depende la línea que tengamos, dónde va a estar emplazado el motor, etcétera, etcétera. Pero generalmente los arranques, para considerar algún tipo de arranque fuera del arranque directo, tenemos que hablar de motores a partir de 7,5 kilos o de 10 HP para arriba. Para abajo podemos arrancar en directo, excepto que sea una carga particular que no que queramos minimizar el golpe de cupla que nos da el motor en el momento de arranque y cambiar el tipo de arranque directo por un arranque tipo estrella triángulo, tipo arrancador suave, variador, etcétera, de todos los que ya vimos anteriormente. Bien, entonces está dividida la cosa. Algunos dicen en triángulo, otros dicen en estrella. Bueno, vamos a analizarlo. Dijimos que si yo conecto el motor, por ejemplo, vamos a agarrar en triángulo, a cada bobina le va a llegar una tensión de 380 voltios, o sea, la tensión de línea, porque entre fase y fase tenemos 380 voltios y si tenemos un triángulo, conectamos en los extremos del triángulo, a cada bobina le va a llegar 380 voltios, que en definitiva esa va a ser la tensión, por lo que me dice la placa, va a ser la tensión que soporte cada bobina y la tensión nominal. Ahora, si yo conecto el motor en triángulo, debido a la forma que tiene el triángulo de conexión, a cada bobina le va a llegar raíz de 3 veces más chica la tensión, o sea, va a llegar a una tensión de 220 voltios entre borne y borne. Por lo tanto, no significa que no va a andar el motor, sino que va a andar con un par restringido. ¿Por qué? Porque va a funcionar. Recuerdan que si nosotros bajamos la tensión de alimentación, vamos a bajar la cupla motora del motor, va a bajar el par, va a bajar la corriente en el momento de arranque, si bien después va a comenzar a subir, va a bajar en el momento de arranque, pero va a bajar el par. No significa que no funcione, sino que va a funcionar con par restringido. Esto es peligroso, si no está sobredimensionado el motor, puede ser que se queme porque va a querer, si va a ir tomando carga, va a querer tomar más corriente y va a tener un exceso de corriente circulando por el bobinado y probablemente se queme por que no va a alcanzar a evacuar la cantidad de calor que se está generando dentro del bobinado. Por lo tanto, tenemos que conectarlo en triángulo. ¿Por qué? Porque va a tener una tensión nominal entre los extremos de bobina y va a funcionar a par nominal
y con una corriente nominal acorde a la conexión en triángulo. O sea, va a estar consumiendo una corriente nominal de 10,8 amperes. Si tuviéramos una línea de 660 voltios, lo conectaríamos en estrella, lógicamente, y tendríamos una corriente nominal de 6,24 amperes, ¿no? Bien, si yo este motor, pongámosle que lo queremos arrancar estrella triángulo, ¿podemos hacer un arranque estrella triángulo o se va a quemar el motor? Para que sea una pregunta bastante obvia y con las aclaraciones que dije, ya está por demás hacerlo. Bien, sí se puede hacer un arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque el motor comenzaría funcionando en el triángulo, en estrella, perdón, con par restringido, corriente restringida, tensión restringida. Luego de un tiempo, una vez que fue tomando carga, fue tomando velocidad, se pasa a la conexión en triángulo, donde ya hace un salto de par por el aumento de tensión y va a funcionar a velocidad nominal, corriente nominal, si es que la curva de funcionamiento sigue las características, ¿no? Bien, este motor, porque debido a la carga que tiene conectada, que es una bomba, tanto la carga de bomba como ventilador tienen las mismas características, y es que sigue una curva cuadrática. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta la velocidad va a aumentar el par, ¿no? el par resistente. ¿Qué ocurre? Al doble de velocidad va a aumentar 4 veces el par que consume. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta, si está bastante de moda utilizar variadores de frecuencia para economizar energía, en vez de regularlo con una válvula, que perdemos caída de presión, una pérdida en el circuito, se opta por variadores de frecuencia que modulan la velocidad del motor de la bomba. Entonces se economiza energía, ya que si no necesitamos tanto caudal, reducimos la mitad del caudal, se reduce a un cuarto el par que gasta el motor. Entonces eso se ve traducido en la corriente que consume el motor y por ende en energía eléctrica consumida por la bomba. Por lo tanto, tenemos un ahorro de energía, una eficiencia energética en ese caso, en comparación de regular el caudal con una válvula. Bien. Bueno, seguimos. Los 40 grados, eso me refiere a temperatura ambiente. O sea, Germán me dice que los 40 grados que tiene acá, esto es temperatura ambiente, no de termistor. Los termistores, o sea, a ver, vamos a revisar los termistores para hacer un reflejo de memoria. Lo vimos en el capítulo número 2, cuando vimos sensores de temperatura. Vimos 3 tipos de sensores de temperatura: uno PT100, uno termopar, termoresistencia, perdón, otros que son termopar o termocuplas, y un tercero que era termistores. Teníamos los tipos PTC, NTC, eran bastante alineales, y en el caso del PTC era un sensor de temperatura que traducía el valor de temperatura en un valor de resistencia eléctrica, y tenía la característica que luego de pasar una cierta valor de temperatura aumentaba la resistencia eléctrica sí, está bien, aumentaba la resistencia, aumentaba o disminuía. Ahora tengo que refrescar la curva porque lo conecto siempre a entradas comunes. No, está bien, aumentaba la resistencia eléctrica del contacto bruscamente. Entonces, de esa forma, es como tener un contacto, un switch, me avisaba que estaba sobrepasando una temperatura crítica de funcionamiento. Ahora, esos termistores
esas PTC, van incluidas dentro del bobinado del motor. O sea, yo no puedo decir, bueno, vamos a comprar unas PTC para ponerle al motor, si bien se puede, pero es mucho más caro. Varios motores, y de hecho se puede pedir, con la instalación ya de las PTC, que significa que se colocan estos termistores dentro del bobinado del motor, el bobinado estatórico del motor, y se conectan todos en series, y en la bornera de conexión del motor van a aparecer esos contactos que van a ser de PTC. Esos contactos yo los puedo llevar a un PLC, o si tenemos un variador o un arrancador medianamente grande, tienen ya entradas preparadas para estos termistores PTC, o incluso pueden comprar relecitos para PTC, que significa que te traducen ese valor tipo de switch, como que pareciera un switch, porque aumenta la resistencia bastante, y para tener un valor seguro de la señal, se traduce a un contacto que se cierra cuando sobrepasa el PTC sobrepasa esa temperatura. Ahora bien, esa PTC ya está calibrada en función de cada motor. Los motores se clasifican su aislación por una letra A, B, C, D, etc. Y depende de la letra va a ser la temperatura máxima de funcionamiento constante del bobinado del motor. Esa temperatura depende de la clase B, 105, 110, 115, etc. Está dentro de ese rango, desde, no me acuerdo si arranca de 90, 95 a 135, etc. Depende del entorno del funcionamiento donde esté el motor enclavado. Va a ir variando, y por lo tanto va a ir variando la PTC. Lógicamente la PTC va a estar calibrada para una temperatura inferior a esos valores, para evitar que sea tarde, debido también a una posible inercia térmica que tenga el calentamiento, el bobinado. Es una protección muy segura. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la temperatura directamente en el bobinado, dentro del bobinado, en el sector más caliente del motor, que obviamente no es 40 grados, sino que pueden estar en 80 grados, depende de la carga que tenga el motor. Esta protección también es bastante segura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a dar el caso que este es un motor autoventilado, como la mayoría de los motores. O sea, en el mismo eje tenemos un ventilador a paletas, plástica generalmente, que en función de la velocidad del motor va a tener una ventilación forzada para evacuar el calor que genera el motor. Bien, si se rompe una paleta, el paletero del ventilador, ¿qué ocurre? El aire que extrae del motor no va a ser lo suficiente para sacar el aire caliente, o sea, el calor, para evacuar todo el calor que genera el motor. Bien, en ese caso, si tenemos ese problema, con un guardamotor, una llave termomagnética o un relevo térmico, no lo vamos a detectar. ¿Por qué? Porque el motor va a seguir consumiendo la misma corriente, no va a consumir más corriente, pero no va a evacuar la cantidad de calor que está generando para transformar la energía eléctrica en mecánica. Bien, por lo tanto, si tenemos algún problema de eso, por ejemplo que se rompió el ventilador, se va a quemar el motor. Si no tenemos las PTC, los sensores que me dice Germán, se va a quemar el motor y no vamos a tener forma de protegerlo. En cambio, si tenemos una PTC, a ese problema lo vamos a detectar, porque va a aumentar la temperatura en el bobinado, y vamos a hacer disparar la protección y va a saltar el motor. Se va a actuar la protección.
Hay un inconveniente, por ahí las PTC, una vez que actuaron, ya no vuelven a medir como antes, o sea, terminan rotas, pero bueno, por lo menos nos van a proteger una vez el motor. Bien, seguimos con con el subproceso de la central. Bien, una vez ingresado el combustible, ingresa por aquí y va a un primer tanque de combustible antes de ser eh, derivado a tanque de almacenamiento definitivo. Este es un tanque de preabastecimiento, un tanque de pulmón se le dice, donde viene combustible del camión y luego va a ser derivado a distintos tanques, depende del que esté vacío, para su almacenamiento y para una posterior alimentación de las turbinas. Bien, fíjense, tenemos, al igual que el esquí, los tanques son iguales, o sea, se hacen en planta y siempre todas las salidas están bridadas, y si alguna no se utiliza, queda la brida, como en este caso, queda la brida para una futura conexión en el caso que se quiera hacer otra conexión al tanque. Bien, se ingresa por aquí con una cañería que viene de 4 pulgadas, como vimos anteriormente salimos con una cañería de 4 pulgadas y tenemos una reducción de 4 a 3 pulgadas que ingresa la brida con una cañería de 3 pulgadas. Acá tiene una prolongación que va hasta el fondo para evitar una lluvia, vamos a decir así, de la parte superior hacia el interior del tanque. Este tanque tiene aproximadamente 5 metros. Un tanque mediano chico de 200 metros cúbicos, o sea, 200.000 litros de abastecimiento, de volumen. Bien, vamos a comenzar con la instrumentación. De este lado, fíjense que tenemos primero, ¿qué es esto? Este instrumento. Exactamente, un transmisor de nivel que está conectado eléctricamente a otro instrumento procesador de esta información de nivel. Bueno, la Y, que en realidad podrían también ponerle una C porque puede ser controlador, pero es en realidad un tipo procesador, que por un lazo de comunicación, y esto ya es el SCADA que lo visualiza, en realidad es el PLC, perdón, que está conectado por comunicación al PLC, que me va a cerrar dos switches dentro del PLC. En realidad son switch medio abstractos que cierran dos switches, LS y LS. ¿Y qué significa LS, L y LSH? Bajo y alto. Bien. Un switch de alto y un switch de bajo que están conectados por comunicación, y esto sí es la escala del HMI, a dos alarmas, LAH y LAL, ¿no? Y tenemos otra salida de comunicación que tenemos que ver la nota 2, que sale para otro lazo. Bien, luego aquí, bueno, aquí está, es un venteo del tanque con una salida, y aquí la punta tiene algún dispositivo con un gel para que no entre hidrato, o sea, no entre líquido, no entre agua, pero es tipo un venteo que tiene el tanque para que de alguna forma salga el aire y no reviente cuando lo estoy llenando. Y en esta brida, fíjense que tenemos tres, ¿qué son estos?
Exactamente, tres transmisores de temperatura que están conectados lógicamente a tres elementos primarios de medición de temperatura. Está de más decirlo que la temperatura se está midiendo en tres niveles distintos del tanque para promediarla luego, ¿no? Para hacer un promedio de toda de la temperatura que hay en todo el tanque, porque puede variar la temperatura en el fondo, en el medio y en la parte superior del tanque. Estos tres transmisores están conectados eléctricamente a un indicador de temperatura y promediador, donde, fíjense, tenemos un transmisor de temperatura y aquí tenemos otro LT de el transmisor de nivel. Con lo cual van los dos al mismo controlador, lógicamente el mismo PLC, que veníamos hablando, y por un lado tenemos un promediador de temperatura y tenemos un indicador de temperatura. Bien. Fíjense, tenemos estas dos variables que están ingresando. Aquí al lado, es siempre todo el mismo equipo, nada más que se va transformando. Aquí al lado, fíjense que tenemos BI. ¿Qué será BI? No, los TE no son indicadores, Germán, son elementos primarios de medición. O sea, sería el termopozo, donde va incrustado el termopozo y tenemos un elemento primario que puede ser, en el caso de la termoresistencia, la resistencia que nos va a dar el valor de la termoresistencia, perdón, que nos va a dar el valor de resistencia que va a ser traducido en un valor de temperatura. Y en el caso de la termocupla será la juntura caliente, que nos está dando un valor de tensión en milivoltios. Bien, ¿qué era BI? Bueno, como... No es vibración. La pegó Cristian. Cristian nos dice que es un indicador de volumen. Exactamente. Es un indicador de volumen. ¿Por qué? Primero, con el... bueno, después vamos a ver un poquito más. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes tienen el valor de nivel y saben el área del tanque, tranquilamente pueden traducirlo a un valor de volumen, que es lo que se está indicando acá. Bien, ese volumen, en realidad no el volumen, pero después vamos a hacer correcciones. Aquí, el BY, estamos procesando la variable volumen y le ingresamos, y después se ve en nota 1, ingresamos una constante que va a ser la densidad, que vamos a ver después, puede ser constante o no, puede ser que tome alguna forma el valor de densidad, pero en este caso va a ser constante porque se le ingresa un valor, no estamos midiendo densidad, sino que se ingresa un valor de densidad del combustible. Bien, esto por un caso de comunicación, si en el controlador, con un preset de volumen y tenemos un mayor igual, si es mayor igual, se envía una señal que evacúe combustible o que no haga nada. Esto es caso de control. Bien, pero procesamos ese valor de volumen y con el nivel que lo transformamos en volumen y ahora con la densidad y la temperatura, ¿qué variable estamos midiendo aquí al final? Bien, la masa. ¿Por qué?
Porque con la densidad, el volumen y la temperatura, porque se hace una corrección, como también dice Cristian, pero para hacer la masa, se usa una corrección debido a la temperatura que tiene el líquido, se meten todas esas variables en una ecuación y se determina la masa del fluido. ¿Qué significa? Entonces, aclaro, lógicamente que yo teniendo el volumen y la densidad puedo determinar la masa, pero ¿qué ocurre? La variable de temperatura siempre la tengo que tener porque no es lo mismo, por ejemplo, que esté a 50 grados centígrados que esté a 0 grados centígrados. La dilatación que tiene el fluido, las características del fluido son totalmente distintas. La masa va a ser del fluido va a ser totalmente distinta. Probablemente que en un día de verano donde hay a 40 grados, 50 grados centígrados en el tanque, bueno, si no tengo que poner, pongámosle 40 grados centígrados, tenga un volumen determinado, y si yo a ese mismo líquido a la noche tengo 0 grados centígrados, probablemente el volumen haya disminuido. Por lo tanto, pero en ese caso la masa permanece siendo la misma, la masa del fluido. ¿Y esto a qué voy? Aquí estamos determinando, en función de este tanque con ayuda, mejor de este tanque, como les dije antes, tanque pulmón, estamos determinando el combustible que ingresó del camión, lógicamente para después pagarla al camionero. ¿Y en qué vamos a pagarla? En función, aparte de los BTU, etcétera, etcétera, del grado coeficiente calorífico del combustible, también es debido a la masa. ¿Por qué? Porque probablemente si nosotros no hagamos una corrección por temperatura y no saquemos la masa que ingresó de combustible, si determinamos solamente el volumen, puede ser que nos estemos pagando mucho más caro el combustible que lo que realmente nos están vendiendo, porque si un día de 40 grados centígrados probablemente el volumen sea mucho mayor, esté pagando mucho más volumen, cuando en realidad la masa de combustible es siempre la misma y siempre vamos a estar pagando siempre lo mismo, no importa si haya 40 grados o 0 grados centígrados. Por lo tanto, siempre se mide la masa de combustible. Esto lo podremos resolver si tuviéramos un caudalímetro másico, el ingreso, en este caso no lo tenemos, en la descarga. Entonces, al medir la masa que está circulando, por ejemplo, con un caudalímetro de efecto Coriolis, que lo vimos en el caso de sensores, vemos la masa que está ingresando y no importa si haya 40 grados o 0 grados centígrados, siempre vamos a estar midiendo la masa y vamos a estar pagando por masa de combustible. En comparación, si estamos pagando por volumen, tenemos que realizar correcciones por temperatura, por densidad, lógicamente, etcétera. No, que no la tiene la estación de servicio. En la industria, cuando tienen, por ejemplo, con los caudalímetros de vapor, siempre tienen una corrección por temperatura. Cuando tienen el caudalímetro, por ejemplo, la Orificio de Vortex, siempre tienen una PT100 conectada al lado del caudalímetro para estar midiendo la temperatura y hacer una recalibración de las toneladas de vapor que están circulando, porque no es lo mismo tener un vapor húmedo o un vapor seco, que nos va a estar variando mucho el caudal, en realidad las toneladas de vapor que tengamos. Bueno, bien, y aquí en la salida tenemos otro esquí que vemos a media, que vemos que es prácticamente muy similar al que vimos anteriormente, el esquí de ingreso de combustible. Fíjense que tenemos una válvula y tenemos
el esquí con, bueno, acá tenemos un indicador de presión aguas abajo de la bomba, que es lo que varía con el anterior esquí. Bien, fíjense que en este transmisor de nivel tenemos los dos puntos, el alto y el bajo, indicando el nivel, generalmente una varilla o un cable con una boya en la punta. Bien, fíjense que aquí está en el PNI con las fotos físicamente. Aquí están los tres cabezales de los tres sensores de temperatura que están a los costados del tanque. Fíjense, está todo con caño metálico flexible antiexplosivo, fíjense que tienen sellador, una caja de unión, y están todos unidos por un caño con selladores para toda la instalación antiexplosiva. Aquí está el cabezal del sensor de temperatura y están los tres sensores. Aquí es una foto desde arriba. Y aquí están los transmisores por un lado, los sensores de nivel y el transmisor de nivel. Esto de la marca Vega, que les mostré un ejemplo alguna vez. Esto en la parte superior del tanque, ¿no? En la parte de arriba, del techo. Todo con selladores, nipples, selladores para instalación antiexplosiva. Bien, fíjense aquí. Aquí tenemos, después lo vamos a ver mejor en el PNI. Vamos a matizar mejor en el PNI. Y tenemos distintos esquís. Fíjense, todas las conexiones eléctricas son todas antiexplosivas, todas metálicas, que van a las bombas con caño flexible metálico. Bien. Fíjense, aquí tenemos los esquís de las bombas, similares a los que vimos en el esquí de descarga, donde vamos a ir ahora a los tanques de almacenamiento, con la particularidad que aquí en la punta, y aquí se ve ampliado, hay dos válvulas que, bueno, no las vemos. Esto es similar al esquí de bombas que vimos, nada más que es un esquí que va de alimentación a los tanques de almacenamiento, que lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí están los tanques de almacenamiento, después vamos a ver la instrumentación, y ven que aquí están las válvulas que alimentan el tanque de almacenamiento. Esto viene, lógicamente, esta cañería de la anterior esquí de bomba, otro esquí de bomba que viene de descargar el tanque pulmón. Entonces, a cada tanque se alimenta, se habilita mediante una válvula de ingreso al tanque. O sea, se habilita la válvula para inyectar combustible a cada tanque perdón, no, está bien. Se habilita para inyectar líquido a cada tanque. Pero aquí, no, perdón. Aquí se hace... no, acá. Acá está el ingreso de combustible. Yo me estaba confundiendo con la salida. Acá está el ingreso de combustible, que aquí están estas válvulas que están aquí. Estas válvulas de almacenamiento a cada tanque, que son similares a estas aquí. Después vamos a ver otro tipo de válvulas en otro ejemplo, en el de free water, y se ven mucho más peladas estas válvulas. Estas válvulas son válvulas de acción eléctrica, netamente eléctrica. Fíjense que tenemos el caño flexible, todo antiexplosivo. Para el diagrama, esto está todo diagramado en AutoCAD,
Pero si ustedes quieren un soft para hacer diagramas en PNI, de PNI, pueden utilizar el Microsoft Visio. Microsoft Visio es un software que tiene ya, tienen que entrar a la librería, lógicamente, ¿no? Ya por defecto viene. Dentro de la librería ponen diagramas de instrumentación and piping o instrumentación y cañerías. Me parece que no está como PNI, o diagramas de control, instrumentación y cañerías, me parece que está. Y ahí encuentran toda la librería para realizar esquemas de PNI. Es bastante sencillo el software y bastante intuitivo, está muy bueno para diagramar esto. Generalmente todos estos diagramas se hacen en AutoCAD. ¿Por qué? Porque estos diagramas no solo lo ven la gente de instrumentación, como yo, o la gente de instrumentación. La ve la gente de proceso, la gente de proyecto, instrumentación, cañerías, de metalúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de personas. Para este rubro, el software global que usan todos es el AutoCAD. Entonces siempre se vuelvan en archivos CAD, o sea AutoCAD o otro archivo CAD que se hace compatible. Por lo tanto se diagraman todos en AutoCAD. Para diagramar más fácil se utiliza el Visio, porque de hecho es bastante fácil, porque una vez que, por ejemplo, haces una conexión de cañería, si vos movés algún elemento, la conexión sigue estando, o sea, se sigue manteniendo la conexión por más que vos muevas el elemento. Eso lógicamente no lo puedes hacer en AutoCAD porque es un software específico para dibujo. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo, que ya son las 5:10, y en 5 o 10 minutos volvemos para el diagrama de PNI de la válvula. Ya volvemos.